a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Fuerte accidente se registró en las últimas horas en Sabana Grande. Ministro Geoffrey Weber anuncia el concurso para darle nombre a una plaza que será inaugurada. Joran van der Sloot llegó al Perú a continuar con su condena. Emergencia por lluvias torrenciales que se están registrando en Cartagena, Colombia. En vez de dulces, a un niño en Halloween le dieron una morcilla. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran a esta hora en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente jueves, a pesar de que hemos tenido algunas lluvias, que sea un día bien especial. Como siempre empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con un accidente fuerte que se presentó el día de ayer en Sabana Grande. En esta oportunidad un vehículo perdió el control al momento en que estaba muy cerca a un camión que venía de forma contraria. Afortunadamente y a pesar que el vehículo quedó volteado, la persona no resultó herida. El día de ayer, en horas de la tarde, en el camino que va hacia el área de Sabana Grande, el conductor de un vehículo Hyundai Accent perdió el control de este debido a que un camión venía de la forma contraria allí y alcanzó a rozar unos cactus que se encontraban en la vía y se alcanzó a voltear. El vehículo quedó hacia el medio de la vía y por eso la policía tuvo que presentarse para poder no solamente conversar con el conductor, pero también ver lo que había ocurrido. Afortunadamente y a pesar de la gravedad de la situación, el conductor no resultó herido. Allí la grúa y el seguro se presentaron para volver a colocar el vehículo en sus 4 llantas debido a que el vehículo se encontraba volteado. Después de esto lograron seguir, pero sin embargo allí las autoridades estuvieron haciendo su investigación. Y pues hablando de este tema, como les mencionaba, se han registrado fuertes aguaceros en Aruba. De hecho, el día de ayer, en las vías de la isla, no solamente los fuertes aguaceros hicieron que por momentos se generaran ciertas inundaciones, pero también el tráfico se vio congestionado debido a la poca visibilidad que tenían los conductores y eso hizo que tuvieran que manejar a una velocidad mucho más despacio. Según lo que ha indicado el Departamento de Meteorología, estas lluvias podrían continuar. Se ha podido notar que tenemos un tiempo bastante inestable en estos momentos en Aruba. Fuertes aguaceros se han venido registrando durante el día y también en horas de la madrugada. El día de ayer vimos como el tiempo inestable generó un sinfín de aguaceros en la mayor cantidad de la parte de la isla. De esta forma, según lo que se pudo evidenciar, fue que las vías se encuentran totalmente averiadas por culpa de estas lluvias que traen consigo cierta tierra que está abriendo algunos huecos. También los conductores el día de ayer tuvieron que sortear y manejar a una velocidad bastante lenta para evitar cualquier situación irregular, debido a que estos fuertes aguaceros no estamos acostumbrados y lo que ocurrió fue que los conductores no tenían buena visibilidad. Ya después, en horas de la noche, logró calmarse un poco más, pero sin embargo esto se generó algunas inundaciones en lugares aislados. Afortunadamente, según lo que han indicado, no hubo algún tipo de situación irregular. El Departamento de Meteorología indicó que este tiempo, lo que se está evidenciando, podría generarse también en las próximas 24 horas. En otra información, el ministro Geoffrey Weber tuvo el día de hoy una conferencia de prensa en donde estuvo hablando sobre los proyectos de revitalización y embellecimiento en la calle principal. Allí también hizo un importante anuncio de una plaza que va a estar ubicado allí al inicio de la calle, pero que también toda la comunidad va a poder participar para poder nombrar esta plaza. Los trabajos para poder finalizar la fase 1 del proyecto en la cruzada de Wilhelminastraat y Columbiastraat se están desarrollando. Hasta este momento y según lo que han indicado, se espera que ya para la segunda semana de noviembre y si el clima lo permite, puedan continuar con toda la fase y puedan finalizar este proyecto. El ministro Geoffrey Weber el día de hoy tuvo una conferencia de prensa en la cual estuvo hablando no solamente de la revitalización y el embellecimiento que se están desarrollando en esta área de Oranjestad, es decir, en la calle principal, pero también hizo el anuncio de un concurso para poder darle nombre a la plaza. Podrán nombrar un baluarte de Oranjestad como sugerencia para el nombre de esta plaza, donde está Wilhelminastraat con Columbusstraat. El nombre del baluarte de Oranjestad, según lo que han
indicado, las personas podrán participar en este concurso escaneando un QR code o también llenando este lugar donde van a poder en este formulario obtenible en el Versus Cantor o también de forma digital. Deben tener en cuenta lo siguiente: la persona debió haber fallecido o también ser mayor de 85 años si lo que quieren es colocarle el nombre de un baluarte. La persona que, por ejemplo, va a ser nombrada deberá haber dado una contribución relevante a la comunidad. La persona en cuestión también debió haber trabajado en algunas cosas voluntarias que sean de beneficio a la comunidad y no porque de pronto ese haya sido su trabajo. La persona también debe ser una persona respetuosa en la comunidad y debe estar también afiliada y tener un amor grande por Orangestad. Los nombres de las calles existentes no serán cambiados. Las calles existentes recibirán los nombres por el motivo y quedarán también manteniendo este nombre. Hay un máximo de 2 palabras para el nombre de la plaza y también los nombres deberán ser originales, es decir, no deberán tener alguna quizá infracción para lo que tratan los derechos de autor, pero también lo que han indicado en las personas que puedan ser elegibles es que las personas podrán estar interesadas y participar deberán ser mayores de 18 años. Para más información podrán ingresar a la página de Facebook del ministro Geoffrey Weber y de esta forma participar en este formulario, llenando todo el concurso y participar y darle nombre a esta plaza. Y empezamos nuestra ronda internacional con el holandés Joran van der Sloot, pues él en las últimas horas arribó al Perú para poder continuar para pagar su condena por el asesinato de la peruana Stephanie Flores. Según lo que han indicado, pues ahora él ya va a ser trasladado inmediatamente a la prisión. El confeso feminicida holandés Joran van der Sloot arribó esta semana a suelo peruano para terminar de cumplir su condena por el crimen de Stephanie Flores, ocurrido el 30 de mayo del 2010. Llegó procedente de los Estados Unidos, a donde fue extraditado temporalmente para recibir sentencia por un caso relacionado con la joven Natalie Holloway acá en Aruba. A través de una publicación, la Policía Nacional de Perú informó que agentes de la Interpol en Lima recibieron a este extranjero en uno de los grupos aéreos en la capital. Las imágenes lo muestran allí fuertemente resguardado por el personal oficial que porta armas de largo alcance. Llevaba un jean y un polo camisero color rosado, además de un chaleco con la palabra detenido. Los agentes allí lo recibieron a van der Sloot, quien seguirá cumpliendo su condena en el territorio peruano por el delito allí en contra de Stephanie Flores. Y nos vamos a la República Dominicana porque después de 2 horas de intensos balaceos, pero también allí de ráfagas de disparos que se generaron, una persona resultó abatida. Según los habitantes de este sector, indicaron que ellos ya están cansados por la ola de violencia que se registra en ese sector. Momentos de tensión vivieron los residentes en Bienaventuranza por casi 2 horas, mientras el joven Jesús Rodríguez, alias Nelfi, se enfrentaba a tiros con agentes de la Policía Nacional. Aquí ha ocurrido algo que nunca se había visto aquí en Terrencial, primera vez. Y yo tengo como 5 o 6 años que trabajo. Yo veía que los policías disparaban y de arriba también tiraban. Para mí yo pensaba que era una banda de tigres muy grande porque este tiroteo fue desde las 2 de la tarde y fue ahora porque casi que pasó, hace como 15 minutos. Y eso era ráfaga y ráfaga, digo yo, bueno. Por distintos ángulos fueron captados videos y se escucharon detonaciones en ráfagas desde el interior del apartamento y hacia el inmueble, mientras se producían los enfrentamientos. Pero según yo escucho, los policías llegaron y el joven de arriba fue que comenzó a tirar tiros. Y ahí que los policías entraron y lo mataron. Dijeron que era la Segunda Guerra Mundial porque nunca se había escuchado disparos por aquí, a menos quizás lejos que han atracado algunos que por allá abajo. ¡Me van a matar, están aquí adentro, por favor! El joven de 22 años, que de acuerdo a la policía había cometido varias muertes, atracos a mano armada y otros delitos en Villamella y sectores aledaños, clamó por su vida momentos antes de la muerte. Y hablando de situaciones alarmantes, en Paraguay en las últimas horas 2 delincuentes llegaron a una sucursal bancaria y allí no solamente agredieron a la persona encargada con este banco, pero también alcanzaron a hacer un robo. Las personas que se encontraban en ese momento en el banco también quedaron totalmente espantadas.
De acuerdo a estas imágenes, alrededor de las 16 horas de este miércoles, 4 sujetos con cascos y camperas a bordo de 2 motocicletas de color negro estacionaron frente mismo al establecimiento, ubicado al costado de la avenida República Argentina, a unos 500 metros de la estación de buses de Asunción. 2 de ellos son los que toman mayor protagonismo, mientras que los otros 2 aguardaban a sus cómplices. Ambos sacaron armas de fuego y encañonaron a los clientes que se hallaban formando fila para ser atendidos, y a la cajera, que apenas se percató de lo sucedido, decidió ingresar a un pequeño depósito trasero donde se encerró. Y rompieron el blinde que se encuentra de este lado, ¿verdad? Donde detrás de ellos se encontraba la cajera. La misma, al percatarse del hecho, ingresa al otro lado, se encierra ahí para poder protegerse, ¿verdad? de esta gente. ¿Sonó la alarma, comisario? Sonó la alarma y eso es lo que le hizo salir con más rapidez a los mismos, ¿verdad? Nosotros llegamos enseguida, pero como se manejan en motocicleta, ¿verdad? Y esto es en un lugar cerrado, es muy difícil, ¿verdad? Tener la cobertura. Yo estaba justamente le estaba atendiendo a un cliente y lo único que ya he visto fueron los 2 muchachos que entraron acá por esta entrada con casco y campera negra y apuntándole a los clientes y después me apuntó a mí y yo lo único que hice fue retroceder, cerrar la puerta y encerrarme acá porque no, ¿qué iba a hacer? Y así después, cuando ya todo el mundo vino, ya me di cuenta que la gente salió y salí. Estas imágenes permiten observar el rostro de al menos 2 de los 4 desconocidos. Serán fundamentales para el trabajo policial. Numerosas emergencias se han registrado en las últimas horas en Cartagena, en Colombia, debido a las ráfagas de viento y a los fuertes aguaceros que se han registrado. Como van a ver a continuación, una pareja también por poco fue alcanzada por este río y gracias a la rápida acción por parte de la comunidad lograron rescatarlos. Las corrientes desbordadas estuvieron a punto de ocasionar una tragedia en Cartagena. Una pareja cuyo carro fue arrastrado por las aguas fue rescatada de manera angustiosa. Con cuerdas y una hamaca, un grupo de jóvenes logró rescatar a la mujer que salió del vehículo. Se sentó en el techo y saltó. Mientras la ponen a salvo, la corriente arrastra el carro que choca contra un muro. Segundos después, se ve salir a un hombre que como puede se trepa a una pared. Mira, el esposo pudo salir. Las fuertes lluvias que cayeron en la Heroica inundaron 23 barrios. La ciudad de Cartagena en estos momentos, por esta ola invernal que atraviesa, en su totalidad está en calamidad pública, en especial el barrio de Pozón y Sectores Unidos. La movilidad también sufrió graves afectaciones. Los arroyos que cruzan la ciudad impidieron por horas el tránsito vehicular. Y vean estas impactantes imágenes que ocurrieron en Río, en Brasil, como una menor de edad quedó literalmente colgando de un juego allí ante la mirada atónita de todos los presentes. Desesperación en el interior. Allí en esta escena se ve a una niña de 11 años que cuelga literalmente de una noria y cae de la atracción en movimiento. Esta atracción se detuvo y la silla se volcó. El dueño del parque fue llevado a la comisaría y aún se están investigando las causas de este accidente. Nadie resultó gravemente herido, afortunadamente, a pesar de las imágenes que le están dando la vuelta al mundo, como la menor alcanzó a quedar colgando, pero por algún motivo se soltó. Cambiando de tema, nos devolvemos a Colombia porque en las últimas horas ya entró en vigor la sentencia, la cual indica que los productos que se conocen como ultraprocesados, que tienen mucho sodio, dulce y demás, pues ahora tendrán el cobro extra. Más que seguro, la comunidad es la que se va a ver afectada. El nuevo impuesto a los alimentos ultraprocesados comienza su vigencia hoy, 1 de noviembre. Afectará un total de 21 categorías de productos caracterizados por tener exceso de grasas saturadas, sodio y azúcar. Entre ellos figuran productos fabricados a base de leche, excepto el arequipe, embutidos, excepto salchichón, mortadela y butifarra, artículos de confitería y que contengan cacao, mezclas y pastas, productos a base de cereales como hojuelas y copos de maíz, frituras como papas, chitos y otros, productos de panadería, excepto en tiendas pequeñas,
confituras, jaleas y mermeladas, purés, pastas de frutas y helados, entre muchos otros. Este gravamen a esos alimentos ultraprocesados inicia este 2023 en 10% sobre el precio de fábrica o de importación, pero dentro de un año subirá al 15% y dentro de un año más, es decir, en 2025 al 20%. En algunos casos, el gravamen significará 100, 200 o hasta 500 pesos. Por el lado de las bebidas azucaradas están grabados el yogur, cuajadas y otros similares, extracto de maltas, jugos de frutas, agua mineral o con gas, si tienen azúcar o edulcorantes. En este caso, el impuesto depende de la cantidad de azúcar que contenga y también hay una tabla progresiva del impuesto. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Ojo con los oídos, cuando se tapan se le debe dar tratamiento correcto. Una mujer aprovecha su viaje en el metro para desgranar unas alberjas. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. ¿No tienes planes para estas vacaciones? Vuela con Wingo desde Aruba a Cali, Colombia. A partir de julio del 2023, Wingo puede llevarte directamente a Cali todos los miércoles y los sábados. Explora la ciudad visitando atracciones como el Cristo Rey, la Iglesia de San Antonio. Camina en el Cerro de las Tres Cruces, experimenta la cocina y la cultura local. O baila toda la noche en la capital de la salsa colombiana. ¿Quieres explorar otros lugares? Wingo te permitirá volar más lejos a otros destinos dentro de Colombia o incluso en Sudamérica. No esperes más, las reservas están disponibles directamente en www.wingo.com. Visita arubaairport.com para obtener más información. Santa Claus llega a Aruba y bon carga. Net temporada mas dushirianya com Febreze The Holiday Collection. 4 aroma exquisito para botar the hostess with the mostest. Llena o hogar com aroma ng dushi manera fresh baked vanilla, cranberry tart o aroma navideño de apple cider y winter spruce. Refresca bocas, elimina olor desagradable y agrega más alegría na día de fiesta con Febreze Holiday Collection. Obtenible en vuestro supermercado preferido. ¿Ah? Trabajador App con todo su historial laboral y donde podrá también controlar sus periodos de AO y todo a su alcance. Recuerden que también podrán hacer su notificación AO a través de mi SBB Trabajador App. Continuamos con más información a través de Primera Plana.
Cuando algunas personas sienten que tienen los oídos tapados, esto podría tener alguna complicación para su salud. Pues hoy vamos a hablar de cuáles son de pronto esos tratamientos y cuidados que le debemos dar a nuestro sentido auditivo. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Acumulación de cera o agua en los oídos, infecciones respiratorias y cambios de presión, por ejemplo, al viajar en avión, son algunas de las causas más comunes de la sensación de oído tapado. Los problemas de sinusitis, de rinitis, de tabiques desviados generan oídos tapados por problemas de mordida. Son problemas maxilofaciales. El paciente duerme en la noche con la mandíbula muy apretada, eso se llama bruxismo. Y el bruxismo causa dolor de oído y oído tapado. Diversas causas que requieren tratamientos específicos. La cera, tapón de cerumen, que el otorrinolaringólogo realiza un lavado de oído. Otros pacientes tienen sinusitis, infecciones de los senos paranasales o desviaciones del tabique nasal. Se manejan también con gotas nasales, con antihistamínicos, con medicamentos y excepcionalmente cirugías. En cuanto a la maniobra de taparse la nariz y soplar por ella para tratar de destapar, el otorrino explica que soluciona en ocasiones como cambios de presión. Sin embargo, si no resuelve hacerlo repetidamente, sí podría lesionar. Por otro lado, no intente automedicarse ni cometa el error frecuente de introducir objetos extraños en el oído. No utilizar copitos para limpiar la cera. Los copitos pueden generar un trauma directo en la membrana timpánica e inclusive hemos tenido pacientes con sorderas totales, con perforación de la membrana timpánica por uso de copitos. Si el oído está tapado, consultar a su médico, pero empezar a manipularse con todo tipo de palitos, con las llaves, con copitos, etc. El oído es muy delicado y debemos evitar este tipo de manipulaciones. Por lo general, esta sensación desaparece sola, pero si dura más de una semana y se asocia a síntomas como dolor o mareo, mejor consulte. Hay pacientes que permanecen siempre con el oído tapado. Excepcionalmente, un paciente puede tener un tumor en la base del cráneo. Entonces, alertas no, consulta sí. La persistencia de síntomas, acuda a su médico. No darle el manejo adecuado puede complicar la situación, incluso podría llevar a una pérdida auditiva. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les presento a este extranjero que visitó la maravilla del mundo que está ubicada en el Perú, como lo es Machu Picchu. Pues allí creó sorprendentes imágenes que las dejó en sus redes sociales. Un extranjero compartió varios videos grabados en el Perú mediante su cámara de cine. El resultado sorprendió a los seguidores de TikTok y el clip cuenta con alrededor de 5 millones de visualizaciones. El especialista llegó a varios destinos turísticos como el infaltable Machu Picchu y brindó una mirada distinta a la maravilla mundial. Así también estuvo en diferentes lugares en el Perú. El video fue compartido por el creador de contenido Alexander James Travel y capta varios puntos de la belleza natural. Además, tiene un estilo muy característico ya que combina música ambiental con el sonido natural de la naturaleza. Asimismo, resalta cada detalle como su sincronía entre disfrutar y descubrir nuevos sitios. Y hablando de esas imágenes, les muestro el sorprendente momento que vivió un vendedor ambulante quien lastimosamente le falta una de sus extremidades inferiores, pues allí él recibió un regalo por parte de un transeúnte que lo subieron también a las redes. Los actos de buena fe siempre consiguen tomar protagonismo en las redes. En esta oportunidad, un creador de contenido identificado como Emilio Beta compartió cómo le alegró el día a un limpiador de carros tras regalarle varios zapatos. Emilio es un hombre que a los 12 años fue diagnosticado con un cáncer agresivo, el mismo que le generó una discapacidad y lo hizo perder una pierna. Pese a que el creador de contenido se enfrentó a momentos difíciles, logró superar la enfermedad
y allí, por lo que hoy en día, basado en su desgarradora experiencia, busca ayudar a los demás, a quienes lo más lo necesitan. Por esto recientemente compartió un video en el que le regaló varias cajas de zapatos a un hombre que se dedica a limpiar carros en México. El ciudadano llamado Alex, y a quien también le falta una pierna, se sentó en una silla y poco a poco fue tomando los tenis. Allí, como se puede ver en las imágenes, se ve la felicidad de este hombre al recibir los zapatos. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Febreze con sus tremendas fragancias de edición limitada para esta temporada. Llegan las fragancias deliciosas de Febreze a esta temporada de Navidad. En esta oportunidad, Santa Claus lanzó diferentes fragancias en el Febreze Holiday Collection. Las fragancias son vainilla, manzana, tarta de arándanos, entre otras fragancias navideñas. Así que si de pronto no tienen un árbol de Navidad en casa, podrán rociar estas fragancias y sentir el ambiente navideño. Febreze llega con sus fragancias de edición limitada. Y vean estas surreales imágenes que ocurrieron en un metro, pues una señora decidió desgranar alberja mientras estaba haciendo el recorrido, pues allí los demás usuarios del sistema de transporte quedaron atónitos. Las personas utilizan el transporte público, muchos aprovechan el tiempo para dormir o leer. Sin embargo, una mujer utilizó el largo trayecto hacia su casa para pelar alberjas. Esto allí no dudó en tardarse en viral. Allí TikTok comparten videos que acaparan las miradas de muchos. En esta oportunidad, una mujer se convirtió en tendencia. A través de la grabación se vio a la señora sentada dentro de uno de los vagones del tren eléctrico. Al parecer, ella tenía que cocinar para su familia al llegar a casa, por lo que aprovechó el momento que pasaba en el medio de transporte para empezar a desgranar las alberjas que usaría en el menú. Con mucha paciencia, la pasajera iba pelando y guardando en una bolsita las alberjas. Los usuarios del tren que estaban allí quedaron totalmente admirados con la facilidad con la que la señora hacía su trabajo. Sabemos que esta semana se celebró Halloween en muchísimas partes del mundo, pues muchas personas también hacen diferentes temáticas frente a esta celebración. Pues allí unas personas decidieron pintar sus autos de una forma terrorífica y hasta la policía tuvo que acudir para ver qué era lo que pasaba. Para una fiesta de Halloween, como se ven en las imágenes, unas personas decidieron pintar su vehículo, pero sin embargo esto pasó a mayores. En el video, como se puede ver, este joven pintó su vehículo para simular que estaba cubierto de sangre. Cuando terminó la fiesta lo dejó en la puerta de su casa y se sorprendió por lo que ocurrió. En el video se puede ver este Ford Fiesta verde pintado con pintura roja. Pintamos el auto de sangre y pasó esto. Aparecieron dos policías en la puerta de la casa porque creían que efectivamente era sangre. Finalmente el momento no pasó a mayores, ya que se le explicó lo sucedido a los oficiales. El video cuenta con miles de reproducciones en TikTok. Y los dejo con esta historia que también efectivamente ocurrió en Halloween, como un niño estaba pidiendo dulces, pero sin embargo fue a una carnicería y no tenían dulces, pues ellos decidieron darle un regalo como una morcilla. En los últimos días, cientos de videos se han puesto viral en las redes sociales mostrando lo que los niños recibieron en esta temporada de Halloween. En esta oportunidad recibieron, por ejemplo, dulces en el intercambio tradicional de dulce o truco. Sin embargo, hubo un local en el que el trueque fue muy particular. El niño se acercó a una carnicería y cuando le pidió dulces al vendedor, recibió un insólito regalo. Recibió morcilla. El niño, disfrazado de un jardinerito al estilo de Chucky, con la cara pintada, llegó con la bolsa en la mano dispuesto a llenarla de golosinas. Cuando vas a la carnicería del barrio a buscar dulces por Halloween y te dan de morcilla un bombón, escribió la usuaria, quien compartió el video, que allí no paraba de reírse por la situación. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les damos las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales ustedes nos pueden seguir. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que como siempre tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.